Y bienvenidos a nuestra mesa de análisis de cada viernes. Alan Capetillo, Manuel González, su servidora Alejandra Peña. Línea telefónica abierta para recibir sus comentarios, 162-9595. Y por supuesto en Twitter, ultranot-ags y Alejandra-pena-. El día de hoy vamos a platicar y tratar de entender, yo creo que considerando que fue uno de los temas más importantes de la semana, la detención del exsecretario de Seguridad Pública Municipal y actual comandante del Estado Mayor Municipal, así como otro comandante, Lucino Pérez, quienes, estaban trabajando en la corporación municipal. Se habla que los habían citado para declarar y en esa declaración es en donde se hace la detención porque, según la investigación que ha arrojado por parte de la Procuraduría General de Justicia, el comandante Benjamín Andrade tenía conocimiento de los, recordarán ustedes, de los elementos municipales, que los 17 ex elementos municipales que habían sido detenidos, según las investigaciones, Benjamín Andrade tenía conocimiento de las actividades de estos elementos policíacos. Se habla de que la omisión también es un delito y también comentaba el fiscal estatal Felipe Muñoz el día de ayer en rueda de prensa que también se le inculpa de participación activa. Mientras tanto, a Lucino Pérez se le va a dar otro tratamiento a su caso porque no hay nada que realmente lo vincule con esta banda delictiva conocida como La Oficina, que además es importante destacar que nadie sabía de la existencia de la banda delictiva La Oficina sino hasta este 2011. Prácticamente lo que vemos es la aparición en Aguascalientes, lo habíamos visto de estos focos de violencia, pero formalmente la oficina se dio a conocer con una narcomanta que apareció por ahí, por la Alameda, habrá de ser en junio de 2011, y prácticamente los organismos de seguridad sabían de algunas operaciones de esta banda delictiva. Lo que ocurrió también fue encadenado, digamos, con la detención del hermano del comandante. Que aseguran que son dos hechos totalmente ajenos y diferentes y uno no tiene que ver con la otra. Con la otra, así es, pero que al final de cuentas puso desde la fecha en la que su hermano fue detenido, pues un poco en el foco de la atención respecto de las actividades que se venían desarrollando, tanto delictivas de la oficina como la situación particularmente del comandante. Claro, como bien lo dices, no hubo un elemento vinculatorio, pero al final de cuentas llamaba la atención que una persona tan cercana al comandante hubiera sido detenida por secuestro y otras cosas. Bueno, es una historia ya larga, entiendo que en el último año ha sido cuando más se ha visto la opinión pública ahora sí que asaltada en un lugar como Aguascalientes, que parecía que era un santuario, así se le llamaba, ¿no? Porque estábamos exentos de estos episodios de violencia que a últimos tiempos, en el último año y medio, se vinieron presentando de manera quizás cada vez más señalada, y los medios de comunicación empezaron a recogerlos. Recordamos por ahí episodios, el episodio del Chango Méndez, la captura de este otro personaje, de la captura de Nico, de donde se desprende toda esta investigación de los policías vinculados con la delincuencia. Y en el Inter todavía, si quisieras poner más elementos en el análisis, el hecho de que esta captura fue realizada por la Marina, y en el Inter también el cambio en el titular de la 14ª Zona Militar, el general Baena, el cambio de las autoridades a nivel municipal y a nivel estatal, el cambio obviamente de los mandos, y esto detona un proceso que queremos creer que es de limpia, que es de depura de los cuerpos policíacos, y parece ser que empieza a salir por ahí algunos elementos que no estaban en la línea de una organización de seguridad pública, y que parece ser con los elementos que hoy se tienen o que presentan de manera todavía preventiva, todavía no, obviamente no podemos sentenciar a nadie hasta que un juez no lo haga, pero ya hay elementos como para que después de un año de trabajo prácticamente las autoridades de seguridad pública, tanto estatal como municipal, pues empiecen a arrojar resultados de los procesos de limpia con los que prometieron iniciar
la administración. Esto qué bueno que lo mencionas, Alan, lo del proceso de limpia, y es que a pesar de que con esta administración empezaron a hablar de que se iban a limpiar las corporaciones, este proceso de limpia se viene haciendo desde años atrás. A mí me llama mucho la atención que cuando se hace la captura de estos 17 ex elementos, yo personalmente le pregunté a la alcaldesa capitalina si habían pasado las pruebas de confianza. Su respuesta fue, es que ellos todavía no se les habían aplicado. Entonces aquí nos volvemos a preguntar, bueno, entonces ¿en qué momento se hicieron o no se hicieron las pruebas de confianza? Cuando Gabriel Arellano, quien fue el ex alcalde capitalino, hoy diputado y con quien estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Benjamín Andrade, se le preguntó también que si había pasado las pruebas de confianza y él dijo, pues textualmente, y lo cito, en teoría a todos se les aplicó. No hay motivos para que no se lo hubieran aplicado. No se hicieron de manera directa por parte del municipio capital, sino que se requirió a autoridades federales para que vinieran a las corporaciones municipales. Se habla evidentemente de una responsabilidad política. Quizás no se le pueda fincar una responsabilidad penal al anterior presidente municipal. No, por supuesto que no. Pero hay una responsabilidad política en función de haber si pasa por ahí la prueba de confianza, pues no tendría por qué haber tenido algún acto delictivo. No, claro que no. La participación en los actos delictivos. A lo que voy el punto es una responsabilidad administrativa. Eso es lo de menos. Mira, a lo que yo voy es qué tan efectivos son entonces estas pruebas de confianza. De hecho, si realmente se les aplicaron y la pasaron. Así es. De hecho, hubo declaraciones respecto de que Andrade había pasado no solo la prueba de confianza, o sea, que había librado el asunto sin mayor problema, después de que incluso se destacó con mucho una trayectoria de aparentemente 26 años cuando fue nombrado, en ese momento, después de ser encargado de despacho, nombrado secretario, formalmente el secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. En este contexto, debemos recordar, para que la ciudadanía lo entienda, hay un centro, o en ese entonces había un centro que se llamaba Centro de Confiabilidad de la entonces PFP, que efectivamente de la hoy extinta PFP, que era precisamente el órgano responsable de aplicar a nivel federal estos dichosos exámenes de confianza. Entiendo que también se encargan del diseño y que obviamente pues eran, digamos, el epicentro de todas las afirmaciones posibles en la carrera o en el grado, digamos, de calificación aprobatoria y de confianza, al final de cuentas, de cualquier policía que se quisiera indagar y obviamente postularlo a un cargo de alta responsabilidad, como es el caso, ¿no? Y en suma, aquí habríamos que valorar sobre todo. Por un lado está la parte de estos exámenes de confianza que se siguen aplicando a nivel federal, pero habría que ver qué tipo de filtros se pueden establecer a nivel municipal y a nivel estatal para que obviamente no queden centralizadas las decisiones o centralizadas las investigaciones y que esto desde luego favorezca en futuros nombramientos y en futuras investigaciones, pues obviamente a la certeza de qué tipo de elementos de seguridad estamos reclutando y aceptando. Y una de esas políticas que puedes tú poner es el mando único, el tema de centralizar las corporaciones municipales de seguridad pública bajo un mando que obedezca al secretario de Seguridad Pública estatal o al gobernador constitucional del estado, de alguna manera te puede permitir tener un control más estricto acerca de estos personajes que luego son los secretarios de Seguridad Pública de municipios. Quizás el municipio de Aguascalientes es muy sui generis porque es una ciudad prácticamente estado, es una ciudad muy grande que tiene una fuerza policial muy amplia y obviamente eso también te pone mayor tensión sobre el personaje en cuestión, sobre el secretario de Seguridad Pública Municipal, porque obviamente tiene que administrar una plaza, por llamarle de alguna manera, que pues obviamente está muy cargada de intereses, muchas personas, una corporación muy grande, ningún otro municipio del estado tiene este peso en atención al número de habitantes, evidentemente, y eso pues le pone mucha tensión y hace muy difícil que pueda abstraerse de la dificultad que implica obviamente manejar todos estos asuntos, sobre todo en un contexto tan violento como el que estamos viviendo. Hay otro tema que yo creo que pocos han puesto atención. Vamos, imaginemos, se hubieran hecho o se siguen haciendo estos exámenes de confianza. Pasa en el estado de Veracruz, en donde en un municipio de Veracruz salen 1000 policías que no pasaron los exámenes de confianza.
¿Qué va a pasar con esos 1,000 policías que no pasaron los exámenes de confianza? ¿Qué va a pasar con los policías municipales estatales de Aguascalientes y de los municipios del estado, del interior del estado, que no pasen estos exámenes de confianza? Al momento de retirarlos, tienen la puerta abierta con la delincuencia organizada. ¿Dónde está esa política pública que vaya a respaldar a estos elementos policíacos que no pasaron las pruebas y los exámenes de confianza para evitar precisamente que caigan en manos de la delincuencia? Que los desvincule, que los desvincule de la seguridad, pero que no los arroje literalmente que a la prácticamente les dan su patadita, les abren la puerta y les dan su patadita a la suerte. No, teniendo en cuenta que son personas que por su propia dinámica profesional tienen preparación en el uso de las armas, en el uso de tácticas, en el uso pues de la violencia, para ser más concretos, ¿no? Y obviamente pues es la actividad a la que se han dedicado, y en el momento que no pueden estar en el lado de los buenos, para ser muy simplista, pues la alternativa está ahí abierta, y sobre todo cuando no tenemos un padrón. Se critica mucho esto a nivel nacional, porque un policía municipal